Denme un segundito. El día de hoy tenemos a Marcela Villegas, quien es educadora diferencial, tiene mención en trastornos del aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje. Es diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, en espectro del autismo, en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, además de tener un posgrado en necesidades educativas especiales para autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Es certificada en el método TET. También posee especialización en un modelo SCRETS y del test A22 y es especialista en autismo y en educación inclusiva. Es fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva. Durante el 2023 y 2024 se desempeñó como asesora técnica en Mineduc para la implementación de la Ley 21.545. Vamos a pasar ahora con nuestra siguiente docente. Ella es Alejandra González, es psicóloga clínica y mediadora familiar, es cofundadora de la agrupación Alianza Inclusiva en Viña del Mar, tiene la certificación especializada de Greensplan Floortime y en Flor también tiene el certificado de AIR, entrevista para el diagnóstico del autismo y en la escala de observación para el diagnóstico del autismo A22. Así que, sin más por decir, les dejo con las docentes para que puedan comenzar con el seminario el día de hoy. Aquí estamos. Hola, muy buenas tardes. Estoy preparando todo para compartir adecuadamente PPT. Me encanta que usen los emoticones. De verdad que lo agradezco muchísimo porque es muy interactivo y así que me encanta. Voy a poner la configuración de la reunión para que no anotemos y listo. Yo uso PDF, así que voy moviendo directamente la pantalla. Alejandra, hola, ¿cómo estás? Nos acompaña y a todas esas caritas lindas que se atreven a prender las cámaras porque no hay nada más rico que mirar con quién uno está conversando. Veo muchas caritas conocidas, está ahí la psicóloga Alejandra Flores también, que es profesora de ADIPA, está la Cata Troncoso, Jova Torres, hay mucha gente conocida que ha estado con nosotros en otras instancias y yo agradezco enormemente la tremenda valoración que hacen de nuestro trabajo a través de ADIPA y lo hacemos con mucho cariño y mucho compromiso. Ale, ¿saluda al tiro o saludas después a Alejandra González? Voy a decir Alejandra González porque está la otra profesora Ale, así que salude y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por el gran interés, nos encanta este tema, nos hemos dedicado a esto harto tiempo, así que bueno, vamos adelante porque el seminario siempre se hace súper cortito. Buenas tardes a Ya, todos. muchas gracias. Bueno, contarles que este curso, este seminario en particular, es parte de una presentación de un curso que se llama Batería Evaluativa, ¿ya? Y a nosotros nos gusta muchísimo porque es demitificar un poquito lo que son los procesos evaluativos en espectro autista. Aprovecho de pedir disculpas de antemano si en algún minuto mis palabras hieren alguna sensibilidad de las personas autistas que hoy día nos acompañan o de otras neurodivergencias, porque cuando uno habla en tercera persona, uno puede cometer errores a pesar de tener un lenguaje neuroafirmativo. Entonces, mis más sinceras disculpas que lo hago con fines académicos para poder compartir con ustedes nuestra mirada. Nos gusta mucho hablar más allá del diagnóstico. Como dice el título de esta presentación, cuando nosotros tenemos que conocer a una persona autista, tenemos que trascender a lo que el diagnóstico nosológico, clínico, nos hable, ya lo determine, porque el diagnóstico es una parte del proceso de evaluación y no lo es todo. Entonces, hoy día tenemos ganas de compartir con ustedes esta mirada más allá del diagnóstico y hablar un poquito de la evaluación funcional, que no tiene que ver con capacidad, sino que tiene que ver cómo la persona funciona en su entorno cotidiano, cómo es el desarrollo de sus habilidades evolutivas, considerando qué necesita la persona desde la primera voz y desde la tercera voz para poder tener una vida plena y levantar un proyecto de vida que sea un proyecto de vida en bienestar, en salud, en reconocimiento, en autodeterminación.
Y en eso hacemos la diferencia respecto de lo que es una evaluación diagnóstica propiamente tal, que está dada por un profesional de la salud, en Chile a partir de un neuropediatra, neurólogo, psiquiatra, por el momento. Esos son los profesionales que pueden especificar, clarificar, delimitar un diagnóstico clínico, pero más allá del diagnóstico implica preguntarse de qué manera ese autismo se manifiesta en la persona y en lo particular cómo ese autismo se manifiesta en las necesidades de apoyo en niños, niñas, adolescentes y adultos desde una perspectiva de trayectoria, es decir, el autismo más allá de la clasificación del DSM-5 o el CIE-11, ¿qué implica y de qué manera impacta sobre su desarrollo? Entonces tenemos los objetivos de explorar algunos recursos de innovación que cada vez son menos innovadores porque favorablemente se ha ido socializando la forma de enfrentar los procesos evaluativos y pasamos de lo que conocíamos por allá, por el 2000, de una cosa muy clínica, muy patologizante, a reconocer la primera voz de la identidad autista, de la experiencia autista, de la vivencia autista, que es lo que a nosotros principalmente nos ha comprometido durante estos últimos 25 años de nuestras vidas. Y vamos a hacer al inicio una diferenciación, cuando hablamos de más allá del diagnóstico, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el diagnóstico de TEA y lo que es el autismo, ¿ya? Y ahí los profesionales que no están tan familiarizados con el ámbito todavía siguen sintiendo cierta incertidumbre de cuándo vamos a hablar de TEA y de cuándo vamos a hablar de autismo. ¿Ya? Esta presentación no tiene las citas que tienen los cursos tradicionales porque es la elaboración que nosotros hacemos para poder comunicarnos adecuadamente a partir de la experiencia académica y la experiencia clínica y pedagógica. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, estamos hablando de la concreción de una afectación del neurodesarrollo, es decir, de la etiqueta diagnóstica que se establece de una manera discrecional, ¿ya? Es decir, de una manera preestablecida, que tiene que ver con la forma en que la comunidad científica, la comunidad clínica ha determinado que va a referirse a una condición en particular. Y esa condición en particular, en el caso del autismo, tenemos dos grandes clasificaciones o dos grandes nomenclaturas, que es el DSM-5 y el CIE-11. En Chile, principalmente en el ámbito educativo, estamos muy familiarizados con el DSM-5 para poder subir a plataforma PIE, ¿ya? O en los colegios particulares pagados para establecer la necesidad de apoyo desde los equipos psicoeducativos. Sin embargo, a lo largo de los últimos 20 años, desde un paradigma de neurodiversidad y posteriormente enriquecido por un paradigma de divergencia de neurotipo, hablamos de autismo como la manifestación de una variabilidad humana, ya caracterizada por un neurotipo específico, es decir, una forma de funcionamiento cerebral que se va a reflejar en la emoción, en la conducta, en el aprendizaje, en el estilo relacional, en la forma de reaccionar a los estímulos sensoriales, es decir, mucho más allá que TEA. ¿Ya? Y en eso hacemos mucho la distinción que no, de nuestra parte, no hay una subestimación ni menos una satanización del diagnóstico. ¿Ya? Desde una perspectiva biopsicosocial nos parece relevante y por supuesto que para el despliegue de las políticas públicas y poder hacer un seguimiento de la trayectoria evolutiva se hace necesario establecer y pasar por estos procesos de diagnóstico. Sin embargo, en un segundo momento, lo importante es poder reconocer de qué manera este diagnóstico se concreta y se materializa en lo que nosotros observamos en el funcionamiento cotidiano de una persona que trascienden los diagnósticos, ¿ya? Es decir, las necesidades de apoyo de una persona, las características de una persona, las vivencias y experiencias de una persona trascienden pero absolutamente lo que logra definir un diagnóstico clínico. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos, por lo menos en el ámbito educativo, siempre promovemos que el diagnóstico se establezca en una primera instancia para poder desplegar política pública, sistematizar los apoyos en la trayectoria educativa, formalizar la relación con los profesionales de apoyo, sean dentro del establecimiento o fuera del establecimiento, pero una vez que delimito eso, lo que es necesario es poder
caracterizar de qué manera el desarrollo evolutivo se ha visto impactado, lo que no digo que sea negativo o positivo, sino que cuáles son las implicancias del diagnóstico en la trayectoria evolutiva de la persona, en su funcionamiento, sus necesidades de apoyo y sus vivencias. Y desde esa perspectiva, nosotros queremos hacer esta mirada bastante integrativa respecto del autismo, ya trascendiendo a lo que es el TEA. Por eso estamos hablando de más allá del diagnóstico. Vamos a dejar el TEA guardadito un ratito y vamos a decir que el autismo es una manifestación cualitativamente atípica del neurodesarrollo de origen epigenético con alta prevalencia, heredabilidad y coexistencia. Es decir, que es mucho más allá que un diagnóstico. Mucho más allá porque involucra distintas dimensiones que no están abordadas dentro de los diagnósticos clínicos. No sé si me voy explicando. El diagnóstico clínico tiene dos dimensiones, una diada, después de haber sido triada por mucho tiempo, donde observamos comunicación social, intereses repetitivos, gracias Carola, intereses repetitivos y restringidos, con alguna referencia a la afectación en el funcionamiento, con la necesidad de apoyo, con alguna referencia, una modulación sensorial atípica, con alguna referencia a cierta vulnerabilidad emocional. Pero el diagnóstico en sí mismo, ese checklist del DSM-5 o el CIE-11, es limitado, incluso con el DSM-5 al momento de clasificar en 3 niveles de apoyo. El nivel 1, nivel 2, nivel 3 no alcanzan a describir la complejidad de la vivencia autista. Y eso es lo que nosotros con Alejandra y muchos profesionales de ADIPA hemos intentado instalar también en el sistema, porque muchos docentes y asistentes de la educación, profesionales y técnicos, tienen la visión legítima, obvia, entendible, de una mirada muy restringida del autismo, como una dimensión que responde a un checklist un poquito prototípico, estereotipado y que no reconoce tanto la variabilidad humana que hay dentro del desarrollo típico como atípico, y tampoco ha logrado reconocer todavía, y eso es un gran aporte de la comunidad autista, absolutamente se lo vamos a atribuir a ellos ese tremendo aporte, que es la validación y el tributo hacia la identidad autista desde una perspectiva participativa, identitaria, incluso reivindicatoria. ¿Ya? Y cuando hablamos de esta manera, estamos hablando de que desde el TEA pasamos a una neurodivergencia, pasamos a un neurotipo que reconoce una forma de procesamiento cerebral diferente, pasamos a hablar de una parte identitaria que es parte constitutiva de la persona, por eso la persona dice, soy autista, no tengo TEA, ni menos soy una persona TEA. Y después hablamos de autismo como aquel conjunto de vivencias y experiencias vitales por la cual va transitando una persona autista desde la identidad, desde el neurotipo, desde la vivencia neurodivergente. Y nos parece súper relevante escuchar esa voz y también incorporarla dentro de los procesos evaluativos, más allá de la caracterización de dificultades estáticas que tienen que ver con el cumplimiento de estos checklists. Y esta mirada de lenguaje neuroafirmativo, reivindicatoria, neurodivergente, hace un muy buen match con el enfoque biopsicosocial. Ya sé que corresponden a dos ámbitos distintos y paralelos de estudio, el paradigma de la neurodiversidad y posteriormente la neurodivergencia, no transitan la misma ruta del paradigma biopsicosocial que más o menos empieza en el 70 a inundar el ámbito de la salud mental, sino que transcurren paralelamente, pero hacen una muy buena articulación para quienes se forman en el ámbito del autismo. ¿Y por qué lo biopsicosocial? Porque desde una perspectiva respetuosa de la diversidad humana, tenemos que reconocer que tenemos un cerebro que es tan diferente entre nosotros como nuestra huella digital. Tenemos que reconocer que ese cerebro despliega una naturaleza individual de cómo yo proceso la información relacional, sensorial, cognitiva, instrumental, todo tipo de información conceptual, social, práctica. Y por otro lado, la perspectiva social que involucra tanto los
apoyos que puede dar el entorno, pero esencialmente la comprensión de que el desarrollo humano transcurre en contexto, como decía por allá por el 70 Bronfenbrenner del enfoque ecológico sistémico, en donde reconocemos que el desarrollo humano se ve impactado por las oportunidades, las barreras, los riesgos, los protectores que hay en el entorno. Entonces, si bien este paradigma de neurodiversidad, que ya no nos parece tan innovador, pero en algún minuto lo fue, esta perspectiva de la riqueza de la variabilidad humana, transcurre paralelamente a este enfoque biopsicosocial y hacen un buen match. Sin embargo, poner atención en estas algunas 4 cositas que no me quedaron tan bonitas en la gráfica, pero que creo que son importantes de compartir. Primero, que la evolución de la persona autista no depende solamente de sus posibilidades. ¿Ya? No depende ni inicia ni se termina en las posibilidades de la persona en cuanto a su epigenética, en cuanto a la manifestación de su genoma, ni a sus restricciones evolutivas, ni a sus dificultades orgánicas, sino que la evolución y el desarrollo de una persona autista depende también de aquellos elementos del entorno que pueden contribuir u obstaculizar su desarrollo, cronificar ciertas dificultades o agudizar algunas dificultades que son propias de un desarrollo evolutivo divergente. El segundo elemento que me parece importante antes de seguir adelante es decir que, tal como decía anteriormente, el diagnóstico de TEA por ningún motivo representa la amplitud de la condición, ni de la vivencia, ni de la identidad autista. ¿Ya? Por muy buenos evaluadores o por muy buenos médico psiquiatra, médico neurólogo y todo el equipo biopsicosocial que puede rodear a una persona autista, el diagnóstico en sí mismo no alcanza a representar la gran variabilidad de manifestaciones de la identidad y de la experiencia autista. Trasciende absolutamente ese diagnóstico y por lo tanto también hay que considerar que este neurotipo, esta forma de procesamiento cerebral que impacta sobre la vida de la persona en la relación con su entorno y consigo mismo, se manifiesta desde y en la interacción entre los factores personales y los factores contextuales. Así hay establecimientos educativos que pueden ser tremendamente promotores del desarrollo y participación de la persona, aún sin tener pie, y otros establecimientos educacionales cuyo entorno no permite la participación y el desarrollo a pesar de tener pie, por ejemplo, ¿ya? O establecimientos que son muy desestructurados y que no contribuyen al desplazamiento, el despliegue y la trayectoria evolutiva de una persona autista, y otros que suelen ser muy tradicionales y menos innovadores y que sí lo hacen. Porque finalmente la gracia está, o la gracia y el desafío está en poder hacer una buena articulación entre las posibilidades y las oportunidades y nunca sentenciar la evolución de una persona autista dentro del espacio educativo, por ejemplo, o después en educación superior o después laboral, solamente a sus posibilidades. Y cuando hablamos de la evaluación, entonces estamos hablando que al hablar de una evaluación funcional, estamos haciendo una articulación y haciendo al mismo tiempo una diferenciación entre lo que es la evaluación diagnóstica, de lo que es la evaluación funcional, de lo que es la evaluación contextual. Por supuesto, la evaluación diagnóstica es propia del médico, psiquiatra, neurólogo, al menos en nuestro país, sé que en otros países latinoamericanos también. Una evaluación contextual que tiene que ver con valorar cuán óptimo es el entorno para poder contribuir al desarrollo de este ser humano divergente, y la evaluación funcional que tiene directa relación con determinar qué situaciones contribuyen o no contribuyen a la autonomía de la persona, a una comunicación efectiva, a una convivencia saludable, a una respuesta adaptativa a los estímulos del entorno, considerando el funcionamiento de la persona en sus contextos cotidianos. Entonces, para aquellos profesionales o familias que están recién iniciando en este camino, señalar que neurólogo, psiquiatra, por dar 2 ejemplos de las profesiones más vinculadas al diagnóstico en el mundo de la salud,
y que legalmente son las que tienen hoy día la responsabilidad de establecer el diagnóstico clínico, nosológico, categorial, diferencial, estamos los profesionales del ámbito psicosocial, entre ellos psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, hoy día nutricionista, educadoras diferenciales, psicopedagogas, más todos los asistentes de la educación, mil perdón si se me queda alguien en el tintero, de poder reconocer cuál es la naturaleza de las necesidades de apoyo a partir de los desafíos evolutivos de la persona en determinados contextos. Por lo tanto, esa valoración de funcionamiento no pasa únicamente por las competencias, capacidades o dificultades de la persona, sino cómo la persona interactúa con su entorno y ese entorno contribuye u obstaculiza el despliegue de su autodeterminación, autonomía progresiva. Y desde esa perspectiva, hacer una diferenciación muy funcional o de una manera muy concreta. Si nosotros hablamos de la evaluación diagnóstica propiamente tal, donde nosotros podemos aportar a través de información, por ejemplo, a través de la aplicación de una 2.2, aportar información a través de una evaluación de perfil sensorial o de una evaluación psicopedagógica curricular, aportamos al diagnóstico. Finalmente, la delimitación de la condición y de las coexistencias o coocurrencias, ya en un lenguaje tradicional, comorbilidad, es un diagnóstico que se enmarca dentro del cumplimiento de signos positivos. Signos positivos son aquellos signos evidenciables, aquella afectación de la comunicación social, aquellos desafíos en interacción social recíproca, aquellos intereses repetitivos y estereotipados. Esa es la delimitación, o la posibilidad de que ese autismo coexista con una discapacidad intelectual, o coexista una apraxia del habla, o coexista con una déficit atencional, una evitación extrema de la demanda o una epilepsia. Y ahí nos pasamos al segundo elemento, que es el diagnóstico orgánico, ya que a mí me parece que ha sido de alguna manera poco profundizado en el tema. Pero en el fondo, si nosotros tenemos una condición, también es importante en algún minuto, quizás no inmediatamente a los que están recién adquiriendo el diagnóstico o llegando al diagnóstico de uno de sus hijos o hijas, pero es importante saber si hay, de qué manera este sistema nervioso central, aquel metabolismo, aquel perfil bioquímico, aquella salud física, puede coexistir con una condición del neurodesarrollo. Ya me acuerdo que hace 25 años atrás, yo empecé en esto en el 98, era muy habitual que el diagnóstico clínico esperara exámenes. Y hoy día nos fuimos al otro lado, diagnóstico clínico sin ningún tipo de evaluación orgánica. ¿Ya? Entonces, hemos pasado de un polo en donde antes de emitir un juicio diagnóstico de autismo, se pasaba por exámenes de sangre, cariograma, electroencefalograma, escáner cerebral, ya prueba de tono muscular, se pasaba por un montón de elementos. Y claro, eso no era necesario porque el diagnóstico de autismo era clínico y lo aprendimos mucho después de que yo empezara ahí por el 98 en escuelas especiales, donde la evaluación más temprana era a los 5 o 6 años, cuando el autismo no estaba de moda, digo yo, ¿ya? Cuando vivíamos una situación un poco invisible. Y hoy día estamos en el otro polo, que solamente se hace a partir de la clínica, en una observación muy, muy artificial, muy parcial, por ejemplo, a través de una 2.2, sin ningún conocimiento de las fuentes terciarias. ¿Ya? Entonces nos pasamos al otro, olvidando todos los elementos orgánicos. Y ahí yo siempre recuerdo esta mirada biopsicosocial que nos ayuda a mantener una sistematicidad en la vida, en la observación de la vida de una persona. Y por otra parte, nos parece fundamental retomar aquella revisión de la salud general, peso, talla, perímetro craneano, curva de crecimiento, salud dental, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto sí afecta el bienestar de la persona. Y tenemos niños y niñas autistas que presentan desregulaciones tremendas y nunca hemos visto que tiene colon irritable o que tiene una alergia alimentaria o que tiene un trastorno de la mandíbula o que tiene unas caries horrorosas que lo hacen estar en permanente dolor.
Entonces, muchos elementos que nosotros observamos en el funcionamiento de la persona y que lo atribuimos al autismo como causa lineal directa, finalmente tienen causa que tiene que ver con salud física, orgánico. Por ejemplo, autistas jaquecosos, ¿ya? No hablantes, no alcanzamos a darnos cuenta de que el funcionamiento de la persona está muy impactado transversalmente por un estado de salud general que se ha visto deteriorado también por la selectividad alimentaria, por ejemplo, es decir, el consumo permanente de azúcares, de carbohidratos, de bebidas gaseosas, y que finalmente tenemos un chico lleno de gases que se desregula a las 3 de la tarde porque no ha comido otra cosa más que masa y azúcar. Entonces, no estoy estableciendo ninguna causalidad, por favor, quiero ser muy clara, tampoco estoy estableciendo ninguna correlación, pero estoy estableciendo una mirada integrativa, en donde es sumamente importante hacer el match entre lo funcional y aquel estado de salud y aquel diagnóstico orgánico que me puede explicar un montón de situaciones que se visualizan en la conducta. Y ahora vamos a la evaluación funcional, en la cual nosotros con Alejandra nos hemos desarrollado profesionalmente los últimos, muchos años, Ale, ya ni siquiera quiero decirlo. Tengo 50 años muy, muy bien llevados, como yo digo, y la mitad de mi vida la he dedicado al autismo. Entonces, obviamente que hemos visto el tránsito que hemos vivido como país, como latinoamericana, respecto de, el mundo autista. En la evaluación funcional es súper importante identificar los desafíos evolutivos, es decir, identificar de qué manera el autismo impacta sobre las habilidades evolutivas que están principalmente a la base del aprendizaje escolar. ¿Ya? Recordando a la Neva Milicic, querida Neva Milicic, con su reedición del Madurez Escolar, hace 20 años yo me lo leía con tapa azul en la biblioteca y hoy día se ha reeditado, y pucha que es maravilloso saber que esos son los desafíos evolutivos que hoy día aparecen tan como innovadores dentro de la parrilla programática de un PIE, evaluar habilidades evolutivas, y son absolutamente esenciales. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo voy a trabajar currículum, tengo que saber cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje, cuál es la comunicación social más efectiva de la persona, considerar de qué manera está desarrollándose psicomotrizmente, si hay una dispraxia del desarrollo psicomotor que le impide la escritura, a la copia, determinar cuáles son los niveles de equilibrio para educación física, determinar de qué manera está desarrollándose la conciencia fonológica. Me sale todo lo de profe, ya yo soy diferencial, por lo tanto, cuando yo visualizo por qué un niño o una niña no aprende, lo primero que yo recuerdo es mi formación de pregrado y digo, perdón, lo antigua, pero efectivamente el madurez escolar, si bien no es un estado, pucha que contribuyó yo a que yo entendiera que antes del currículum había habilidades elementales, y esas habilidades elementales se ven impactadas por una condición del neurodesarrollo. Segundo, los intereses profundos, para mí son mis amigos. La forma, cuando los profesores preguntan cómo me vinculo con el estudiante autista, yo primero que todo digo, pregúntele antes de conocerlo de qué le gusta hablar, a qué le gusta jugar, qué le gusta escuchar, qué le gusta tocar, porque por ahí viene la vinculación. Yo no me voy a vincular con una persona que crea que el paracetamol causa autismo, ni tampoco que crea que la Tierra es plana, ni tampoco que crea que son los microorganismos patógenos del estómago que intoxicaron el cerebro y por lo tanto eres autista, y que crea que las vacunas también causan autismo con el timerosal, porque no hay un marco de referencia común, ¿cierto? Aprovechando ahí de hacer mis toques, mis puntos. Tampoco puedo pensar que los intereses profundos son un problema. Las pasiones profundas son la forma de vincularme con esa persona, porque esa persona yo le voy a resultar atractiva, como pasa en cualquier ámbito de la vida, le voy a resultar atractiva porque tengo algo interesante que ofrecer, algo interesante que brindar, porque soy atractivo por lo que tengo, por lo que sé, por lo que converso. Por lo tanto, eso es fundamental a la hora de hacer una evaluación funcional. Y por otro lado, la necesidad de establecer riesgos y protectores en el neurodesarrollo.
¿ya? Y eso hablamos de riesgos y protectores. A ver, tenemos un establecimiento que ajustó los dispositivos de gestión. Ah, ya, entonces hay protectores. Si no ajustó los dispositivos de gestión y sigue creyendo que el aula segura es la manera de enfrentar las desregulaciones autistas, es un entorno de riesgo. Si es un establecimiento que cree que la sala sensorial por sí sola es un elemento que contribuye a la corregulación, está en riesgo. Si es un establecimiento que sabe que la relación interpersonal entre un ser humano y otro es el mejor promotor de calma, estamos en una situación de protección. Y eso hay que considerarlo también. ¿De qué manera enseña a leer y escribir este colegio? ¿Tiene un modelo global en donde empieza del significado hacia la destreza de la decodificación o cree todavía que la M con la A es más cuando las personas autistas tienen lectura gestáltica, tienen lecturas globales, igual que en discapacidad intelectual? Bueno, y así podríamos decir que es súper importante desde una perspectiva ecológica entonces visualizar cómo interactúa la persona en su entorno para reconocer cuáles son las amenazas que visualiza la persona, porque a lo mejor la voz del profesor puede ser una amenaza. Yo cuando me escucho, cuando me graban y me escucho hablar, digo, yo no sé cómo la gente me aguanta hablar con lo aguda que es mi voz, ¿ya? Y esta voz puede ser un gatillante de estresor para un neurodivergente. Y lo primero que tengo que hacer yo es con humildad reconocer que mi voz es desagradable, a pesar de los esfuerzos que yo he hecho por mejorarla. Pero desde la humildad más profunda, entender también que es el contexto cotidiano donde se conocen mejor las necesidades de apoyo de la persona. No es una prueba en particular, no es una estandarización en particular, incluso no es el BINEL en particular, ni el IVADEC en particular, ni el ABAS en particular, sino que tiene que ver con la articulación de un entorno que contribuye o no contribuye en el espacio vital de una vivencia autista. Ahora, para ir avanzando y pasar hacia lo que nos puede aportar mi dupla psicológica, la Ale González. ¿Qué evaluar del desarrollo? A los profesores se lo he organizado de esta manera en distintos espacios. Ya algunos sabrán que yo trabajo a través de la Universidad O'Higgins para el CPIP, que forma docentes, por lo tanto, cuando armo curricularmente una clase, un curso, un diplomado, digo, a ver, ¿qué necesita el docente para organizar su saber? Porque yo no tengo ninguna duda de que hay más saber en las comunidades educativas que lo que ellos mismos y ellas mismas creen que tienen. Pero lo que sí hay es una desorganización, es como que falta el índice, ya falta mi estructura, me dice que falta la carpeta azul, la carpeta roja, la carpeta amarilla, porque yo todo lo pienso así, en carpetas de drive. Primero, reconocer de qué manera el autismo impacta o se visualizan los desafíos evolutivos. Que hablábamos de les recomiendo la reedición del Madurez Escolar, ya que no habla de autismo, no tiene nada que ver, pero es entender que la cognición hacia el aprendizaje está coherentemente organizada y cómo en esa coherencia vamos visualizando trayectorias educativas que van transcurriendo en forma de espiral, no lineales, son espirales. Por otra parte, las habilidades para el aprendizaje. Es decir, el niño se da por hecho que el chico autista sabe aprender en grupo. Se da por hecho que el niño puede aprender de manera colectiva. Se da por hecho que puede permanecer 90 minutos con un recreo de 15 minutos en un patio que no hay nada. Ya se da por hecho que las habilidades de autonomía respecto a los cuadernos, del material escolar, está dado. Y no, las habilidades para el aprendizaje en el mundo típico se pueden adquirir quizás por modelamiento, pero en el mundo autista se adquieren de manera intencionada, organizada, a través de un entorno que se estructura y que se anticipa no solamente con la ruta del aula, sino que qué tengo que hacer, qué se espera que yo haga en determinado espacio. Por ejemplo, un chico autista, muchas veces tenemos que enseñar qué hacer en los cumpleaños. Se asume que yo sé lo que tengo que hacer en los cumpleaños. Se asume que tengo que jugar, que comparto
cama saltarina, que comparto una mesa, que no me puedo llevar los regalos, que la vela la tiene que soplar Juanito o Pedrito. De la misma manera, no podemos dar por sabidas ciertas habilidades que transcurren desde Transición 1 o Playgroup en los particulares pagados hasta cuarto medio. Y que esas habilidades dependen muchísimo del proyecto educativo, de la mirada formativa del establecimiento. Y por otro lado, vamos a abrir una carpetita azul que le vamos a llamar ajustes razonables, que son derechos, están normados y que tienen una lógica contextual. Cuando yo puedo evaluar a la persona, en el fondo lo que estoy haciendo es una revisión de cada una de sus carpetas. Lo más probable es que un nivel 1 tenga poquitos desafíos evolutivos, más necesidad de apoyo en las habilidades del aprendizaje, menos ajustes del entorno. Y es posible que un nivel 2 tenga más desafíos evolutivos, más desafíos en las habilidades para el aprendizaje, más ajustes razonables del entorno. Y es muy probable que el nivel 3 de autismo tenga desafíos evolutivos importantes en su neurodesarrollo, habilidades para el aprendizaje que tenga que intencionar de manera directa por un tiempo prolongado, que no necesariamente es un tutor sombra que no existe en el sistema educativo chileno, pero sí un aula que sepa, hay 3 autistas que necesitan de un acompañamiento dentro del grupo para poder determinar cuáles son las claves que puede observar para poder guiarse. Un mapa de ruta. Y los ajustes razonables en nivel 3 se relacionan con las actividades de la vida diaria por los altos niveles de dependencia, por ejemplo, en control de fintech y de alimentación. Y de esa manera hacemos la evaluación funcional. Y por último, antes que darle el pase a la Ale, los apoyos jamás se definen en relación al diagnóstico ni a las necesidades de apoyo 1, 2 y 3. Se definen en función de la individualidad de cada persona y la naturaleza del contexto, las expectativas de la propia persona, los disfrutes, los marcos de referencia, en el fondo lo que señalaba antes la identidad autista. Por lo tanto, la identidad autista no es solamente el relato disidente o el relato reivindicatorio de los adultos autistas que tanto han contribuido a este país, sino que en el fondo la identidad y la voz autista se visualiza incluso en aquellos chicos con coexistencias no hablantes que te van mostrando, tomándote de la mano, lo que sí y lo que no. Esa es la voz autista cuando no hay habla. La manito, el pictograma, el grito, la conducta, la forma de manifestación. Vamos, Ale, le toca. Vamos con los pasos porque ustedes saben que en un seminario el tiempo se va así. Ya. Bueno, como, gracias Marce, como decías tú, ¿cierto? La evaluación funcional, no nos centramos, ¿cierto?, en el diagnóstico principalmente, sino que en comprender entonces cómo la persona se va desenvolviendo en los distintos contextos en los que participa, ¿ya? Entonces, esto hace a la vez que no sea un proceso lineal o rígido, sino que debe ir adaptándose también a la edad y al contexto de la persona, ¿ya? Ahora, el primer contacto, ¿cierto? Suele venir en general de la escuela, de un profesional de apoyo, de un médico muchas veces. Nosotros recibimos harto de psiquiatras, neurólogos que han visualizado algunos indicadores y que responsablemente quieren hacer buenos procesos de evaluación. Hay buenas prácticas con respecto a eso, de no solamente quedarnos con lo que observamos en una situación clínica de una hora, sino que ahora positivamente los mismos médicos están derivando a hacer estas evaluaciones, ¿cierto? Para tener una información mucho más acabada y poder dar buenas sugerencias de apoyo también, ¿ya? Pero a veces también vienen las sugerencias desde la familia o desde la propia persona cuando estamos hablando de adultos, ¿ya? Y aquí lo importante, ¿cierto?, es como ir acogiendo esta solicitud, independiente desde donde venga, y clarificar, ¿cierto?, para nosotros cuáles son los motivos del por qué está accediendo a esta evaluación, ¿cierto? Y explicar a la vez nosotros a la familia de vuelta cuál es el propósito de esta evaluación funcional y que finalmente lo que tiene que ver es esto, lo que decía Marce antes, ¿cierto?, que es como comprender en mayor cabalidad a la persona
y no solamente llegar a una etiqueta diagnóstica, ¿ya? Independiente que nosotros al final en un informe, por ejemplo, podamos llegar a conclusiones, ¿cierto? En donde esbocemos alguna hipótesis diagnóstica que después requiera ser corroborada, por ejemplo, por un neurólogo o un psiquiatra, que eso es lo que se debería hacer, ¿ya? Es decir, nosotros podemos decir que lo que estamos observando es compatible con cierta condición, en este caso autismo, ¿cierto? Pero que esto debe ser corroborado clínicamente como un diagnóstico por un médico o neurólogo o psiquiatra, ¿ya? En el caso de los niños, es bueno dar siempre orientaciones desde el inicio para que comprendan bien en qué consiste este proceso, ¿cierto? Y a qué nos va a llevar esta evaluación. Y en el caso de jóvenes o adultos, porque no solamente nosotros, bueno, ahora en autismo se ha ampliado, ¿cierto?, las edades, hay mucho diagnóstico tardío, mucha evaluación también funcional que es muy tardía en el caso de adultos, y aquí debemos cuidar bastante lo que es el lenguaje y validar la necesidad legítima, que muchas veces no ha sido por una derivación, sino que el adulto cuando llega por querer entenderse, querer comprender su historia de vida, bueno, ahí nosotros podemos dar señales de que, bueno, es súper legítimo poder llegar a una categoría diagnóstica o una etiqueta diagnóstica, ¿cierto? Pero lo importante y el sentido que tiene que tener es poder orientar hacia los apoyos que esa persona requiere, ¿ya? Porque en adultez sabemos y hemos visto que estos adultos, cuando vienen a un proceso de evaluación, vienen ya cargados de muchas etiquetas previas y justamente lo que están buscando ahora, ¿cierto?, es encontrar algunas pistas para encontrar algunas respuestas y mejores apoyos, ya sea médico, psicológico u otro, o también bienestar en el ámbito académico cuando están en la universidad, o incluso laboral, ya cuando requieren ciertos apoyos dentro de su trabajo. Ahora, en cuanto a la orientación a la familia sobre la pertinencia y las implicancias del proceso evaluativo, al iniciar un proceso evaluativo, nosotros debemos saber, por ejemplo, por qué se derivó, quién derivó y para qué derivó el profesional. A veces puede ser otro terapeuta, a veces el colegio, ¿cierto? Pero es importante, por ejemplo, que nosotros podamos obtener desde esa fuente de derivación algún documento que nos permita obtener algunas pistas, ¿cierto? Ver si es que hay alguna hipótesis en relación al funcionamiento que está presentando la persona en la actualidad y saber qué es lo que busca verificar para poder nosotros también elegir cuáles van a ser los instrumentos evaluativos más pertinentes, aquellos que son formales, ¿ya? Que nosotros vamos a utilizar y que vamos a poner a disposición de esta evaluación funcional. Es decir, evaluación funcional tiene que ver mucho con la observación, ¿cierto? Con el recaudar registros, pero también vamos a utilizar instrumentos, ¿ya? Y los instrumentos que debemos utilizar van a ir en función de la edad y de lo que nosotros queremos evaluar funcionalmente. ¿Ya? No a todos necesariamente vamos a aplicar un WISC, no a todos necesariamente vamos a aplicar un A2 para conocer un perfil, porque para conocer un perfil de funcionamiento nos quedamos cortos si solo nos basamos en un instrumento en particular, como se suele hacer, que lo hemos visto harto, ¿cierto?, de basarse y pedir un A2 como una forma de evaluar autismo, ¿ya? Es decir, el A2 viene a ser un instrumento más que debemos poner a disposición de una serie de baterías y una serie de procedimientos de evaluación, ¿ya? Pero que no nos va a servir totalmente para una caracterización completa, porque el A2, por ejemplo, es un instrumento que uno caracteriza lo que uno observa en el momento, en la sesión de aplicación. No toma en cuenta el funcionamiento de la persona en todos los contextos. Por lo tanto, solamente nos va a servir para caracterizar y describir lo que observamos en ese momento, ¿ya? Eh, y en el caso de un WISC, por ejemplo, que a veces lo utilizan no para evaluar autismo, sino que para complementar la información, lo podemos usar como una buena fuente de información para tomar algunas decisiones que nos puedan orientar hacia tomar otras decisiones. Por ejemplo, si nosotros estamos en el, que nos ha pasado con Marce cuando hemos evaluado, si estamos en el caso de algún estudiante, por ejemplo, que va a salir de cuarto medio, un estudiante, por ejemplo, que está con una categoría diagnóstica de autismo, con necesidad de apoyo nivel 2, y que tenemos que orientar vocacionalmente, pero no tenemos a lo mejor mucha información de cómo está su perfil cognitivo para poder orientar hacia qué casa de estudio o qué tipo de actividad, un instrumento como un WISC nos puede ayudar a tomar esas decisiones, no para saber qué categoría diagnóstica está dentro de un WISC, o si tiene, o cuánta discapacidad intelectual tiene. Esa es una información importante, ¿cierto?
pero lo más importante es que esa categoría nos va a poder orientar, ¿cierto? Más o menos hacia qué decisiones ir tomando y cómo orientar a esa familia de acompañar a su hijo, ¿ya? Eh, Ahora, si son niños pequeños, debemos hacer parte a la familia, hacer parte a los padres de estos procesos evaluativos, dándole un rol como observadores activos. De hecho, cuando se hace una aplicación de A2, por ejemplo, hay módulos en que la familia o el padre o cuidador participa, ya que tienen que estar presentes. Y en el caso, por ejemplo, de adolescentes, incluirlos también en esta conversación inicial, cuando nosotros iniciamos un proceso de evaluación, va a mejorar esta colaboración que ellos puedan dar también, porque sabemos que hay adolescentes que los llevan a evaluarse. Es muy difícil que un adolescente por sí solo quiera o pida, eso ya se da más en adultez. Entonces, hay que evitar cosas como, por ejemplo, hablar de ellos sin que ellos estén presentes o como que no estuviesen presentes. Debemos hacerlos parte, ¿ya? Y en el caso de evaluaciones de adultos, debemos también darle cierto control sobre el proceso, dándole paso que puedan opinar acerca de qué cosas ellos quieren evaluar y qué cosas quieren compartir o no con nosotros. Ya el adulto tiene una vida, tiene mucha información, un historial, y nosotros debemos indagar hasta donde también ese adulto nos permita, ¿ya? En eso hay que ser súper respetuosos. Después, en cuanto al proceso de anamnesis, que es esta recogida de información de fuentes terciarias, aquí lo que nosotros vamos a recopilar, ¿cierto? Como sabemos, una anamnesis, lo típico, la historia del desarrollo, los antecedentes escolares, médicos, etcétera. Y aquí podemos combinar una serie de cosas, como por ejemplo la entrevista, la revisión de informes previos, la observación inicial en contexto natural, si tenemos la posibilidad. Hay veces que podemos tener acceso, por ejemplo, a videos o a ir a un colegio. Eso obviamente requiere tiempo y requiere recursos, pero a veces sí se hace necesario y tenemos esa oportunidad y es súper útil hacerlo. Y el objetivo que nos permite recabar esta observación o esta información inicial es que vamos a poder comprender la trayectoria de la persona y qué factores están influyendo en este funcionamiento actual. ¿Ya? En el caso de niños, lo que vamos a recopilar son hitos del desarrollo, aprendizaje. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, es muy interesante nosotros que podamos ver cómo están sus experiencias escolares, pero también sus experiencias sociales actuales, cómo vive su emocionalidad, cómo es la percepción acerca de sí mismo también, ¿ya? Y en el caso de los adultos, conocer no solamente la parte del desarrollo y la infancia, que debemos saberla, ojalá, que es un poquito más difícil hacerlo cuando son adultos porque ya hay mucha información perdida, pero es muy útil saber desde su propia voz cómo ha sido su historia de adaptación en distintos contextos o situaciones, qué estrategias, por ejemplo, han utilizado para enfrentarse a entornos como la vida universitaria, el trabajo, cómo es, si es que hay presencia, por ejemplo, de diagnósticos previos o de diagnósticos que a lo mejor han estado erróneos, que pasa mucho en autismo, ¿cierto? Y también cuáles han sido sus experiencias de enmascaramiento que tiene que ver con esta estrategia que muchas personas autistas adultas utilizan para poder adaptarse a situaciones y que tiene que ver con ocultar rasgos o imitar rasgos neurotípicos para poder de alguna manera surfear la ola, ¿cierto? En lo que es experiencias sociales que pueden ser muy difíciles para ellos, ¿ya? Después, en cuanto a la evaluación transdisciplinaria, este vendría a ser como ya el corazón del proceso, ¿cierto? La parte más central, y aquí lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Involucra obviamente la observación directa en situación clínica. El ojo clínico es súper importante, por eso cuando nosotros nos formamos en evaluación en autismo, ojalá previamente hayamos tenido harta experiencia en atención, mirando sesiones, estando presentes en la vida de personas autistas y ver cómo es su funcionamiento antes de meternos a evaluar, ¿ya? Porque claro, no podemos a lo mejor aprender muchas pruebas estandarizadas o herramientas estandarizadas, pero si no estamos familiarizados con el espectro y la amplia manifestación de cómo es el autismo, es decir, que hay distintas formas en cómo se manifiesta lo social, los intereses restringidos, lo sensorial. Nos va a costar mucho, por ejemplo, poner puntajes en un A2, ¿ya? Porque nos vamos a centrar o vamos a pensar en ciertas manifestaciones de autismo más típicos, pero a lo mejor no hemos tenido la experiencia de ver este amplio espectro y de que a lo mejor hay indicadores que estamos observando que también son parte de la condición, ¿ya?
Ahora, en esta parte de la evaluación más transdisciplinaria, aquí la idea es que idealmente en un proceso evaluativo como este participen profesionales de distintas áreas, ya psicólogos, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, educación diferencial, que a mi gusto, o lo que hemos visto, es que ha sido un poco relegado, pero ha tomado mucha fuerza a partir de los PIE y que se ha dado un rol mucho más fuerte ahora a partir de los procesos de inclusión. Ya antes el educador diferencial estaba remitido principalmente a temas de desarrollar habilidades, pero ahora está mucho más a cargo de los procesos inclusivos y con el tema de la implementación de una ley, hay muchos colegios que han tenido que ponerse al día y el educador diferencial tiene un rol importante, ¿cierto? En ello, por lo tanto, si podemos tener dentro de nuestro equipo un educador diferencial, ¿cierto? Puede cumplir un rol súper fundamental. Y aquí en esta parte del proceso tenemos que tratar de equilibrar, ¿cierto? Los instrumentos que nosotros vamos a utilizar con la observación funcional, ¿ya? Tenemos que adaptar la forma, los tiempos, los materiales, porque no todas las personas o los niños, sobre todo cuando son muy pequeños, se van a adaptar a un formato tan rígido, ¿ya? Y en el caso específico de autismo, ¿cierto? Hay instrumentos que se llaman Gold Standard, ¿cierto? Que son instrumentos que se habla que tienen una alta sensibilidad, que son muy específicos, que han sido validados ampliamente en distintos contextos, en distintas poblaciones, que cuentan con manuales, con normas, con procesos, y que son utilizados como referencia científica en investigaciones. Y siempre es bueno en un proceso como este incluir alguno de esos instrumentos, como por ejemplo el ADOS, ¿ya? A pesar de que nosotros podemos tener a lo mejor hay algunas peros con respecto al ADOS, porque no tiene tanta sensibilidad para nuestro gusto en adultos. Una DIR pasa lo mismo, porque la DIR sería la versión del cuestionario aplicado a la familia. De ahí tenemos la complicación que en la adultez, cuando nosotros lo aplicamos a padres de adultos o a familiares, hay mucha información que está perdida, por lo tanto puede haber un error en el puntaje, porque los papás no logran acordarse bien de cómo fue el proceso de desarrollo, por lo tanto ahí nosotros evitamos aplicarlo en adultos, por eso tiene que ir ajustándose según la edad y según distintas situaciones. No vamos a aplicar una DR a una mamá de 80 años. ¿Ya? Podemos a lo mejor aplicar una DR a una persona que tiene mucho más fresco, ¿cierto?, la información del desarrollo. Y en helados, en personas adultas con alto estrategias de camuflaje o que tienen mucha habilidad de adaptación o de sobreadaptación, helados no es tan sensible, ¿ya? Por eso ahí tenemos que complementarlo con otras herramientas, otros instrumentos, con la historia del desarrollo, y helados vendría a ser un pilar más en el proceso de evaluación. No es lo principal, ¿ya? En eso hay que ser súper claros porque cuando una familia se nos acerca a nosotros, por ejemplo, a decir quiero aplicarme un ADOS, nosotros inmediatamente corregimos o orientamos y decimos, mira, el ADOS es parte de un proceso evaluativo, pero autismo se evalúa a partir de un proceso de evaluación que tiene más de una sesión que solo la sesión del ADOS, ¿ya? Y eso muchas veces viene dado porque la derivación, muchas veces los médicos, por una cosa de, no porque no sepan, sino que por una cosa de abreviación, es como evaluación autismo A2. Entonces ahí puede producirse un poco la confusión y ahí es bueno orientar desde el principio a la familia. Ya después, una vez que nosotros tenemos recopilados los datos, ¿cierto? El equipo, la idea es que podamos entre todos, ¿cierto?, analizar esta información de manera integrada, ¿cierto? Podamos identificar cuáles son más o menos los patrones de funcionamiento de la persona. Ahí está incluida las fortalezas, cuáles son los desafíos, cuáles son las condiciones que influyen también en el entorno, positiva y negativamente, ¿cierto? Y aquí hay que cruzar la observación con los instrumentos y tener una cierta habilidad para redactar esto, es decir, esto que está explicando un tesado lo vamos a unir, ¿cierto?, con esto que observamos en el contexto y eso nos lo hace llamar en la conclusión. En el caso, en cuanto a la elaboración de un informe, tiene que ser obviamente claro, funcional y comprensible, tanto para la familia, pero que guarde una utilidad para cuando está destinado a un colegio o cuando está destinado a otros profesionales. ¿Ya? Y aquí debemos incluir descripción, no solamente lo cuantitativo es muy difícil de interpretar para una familia,
Por lo tanto, siempre lo cuantitativo hay que tratar de reducirlo a lo menos y lo cualitativo es lo relevante, describir cuáles son las competencias, las necesidades de apoyo, las condiciones del contexto, orientaciones prácticas, ya en los distintos apartados, si es que tenemos una visión transdisciplinaria en donde hay otras disciplinas, ¿cierto? Y tenemos que, ojalá, desde una mirada neuroafirmativa, tener un lenguaje que no esté centrado en el déficit, ¿ya? Y aquí yo le puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo hacerlo. En vez, ya no podemos hablar de padece autismo o sufre autismo, por ejemplo, ¿ya? Sino que es una persona autista, una persona dentro del espectro autista. Ojalá evitar la palabra trastorno y hablar de condición del neurodesarrollo, funcionamiento neurodivergente. No vamos a hablar ya de paciente autista, vamos a hablar de persona autista, consultante, usuario. Cuando antes hablaba, por ejemplo, de tiene retraso en el desarrollo, vamos a hablar de presenta un desarrollo diverso, ¿ya? Alteración del lenguaje, a lo mejor lo vamos a cambiar por particularidades o diferencias del desarrollo comunicativo. En el caso de tiene un déficit de atención, podemos hablar de tiene dificultades en la atención sostenida o necesidades de apoyo para la concentración. No vamos a hablar de discapacidad intelectual cuando estamos haciendo una descripción, podemos hablar de perfiles cognitivos que requieren apoyos, o en el caso de nivel de bajo funcionamiento, vamos a hablar de mayores necesidades de apoyo en la vida diaria. No vamos a decir no comprende normas sociales, sino que requiere apoyo para interpretar claves sociales, y así. Es decir, vamos a ir adaptando un lenguaje que no tiene que ver con hacer algo negacionista, tiene que ver con otras cosas, ¿ya? No vamos a hablar de no se relaciona con otro, vamos a decir prefiere interacciones selectivas o estructuradas. Decir no tiene amigos, podemos decir mantiene vínculos significativos con pocas personas, ¿ya? Entonces vamos a ir adaptando este lenguaje pensando en que este informe lo vale la persona en algún momento, ¿ya? Entonces, cuando las palabras que usamos, cuando hablamos de las personas, cuando no son neutras, estas tienen un poder en las personas, y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro desde esta ética que debemos tener como profesional. Porque cuando nosotros usamos un lenguaje que está centrado en déficit o en problemas, sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es reforzar la idea de que hay algo malo o incompleto en la persona, ¿ya? En cambio, cuando hablamos desde los apoyos, cuando hablamos desde la fortaleza, desde la diversidad, lo que estamos haciendo es que estamos ayudando a las personas a que se sientan comprendidas, respetadas, vistas como parte de una comunidad y no como alguien que necesita ser arreglado. No es el fin de un informe, ya no es el fin de una evaluación. Entonces, hoy sabemos que decir, por ejemplo, le cuesta o tiene desafíos para, no es lo mismo que decir tiene un trastorno o falla en esto, ¿ya? El primer tipo de lenguaje lo que nos ayuda es una invitación, ¿cierto?, a poder acompañar. Y el segundo lo que va a generar es culpa, es vergüenza, es rechazo, es exclusión, ¿ya? Entonces, ojalá que podamos ir adaptando este lenguaje que no tiene que ver con una moda, sino que es una manera como de reconocer que hay diversidad, que la persona es digna, que hay una identidad que es neurodivergente y que no todo tiene que ver con un trastorno, ¿ya? Ahora, en cuanto a la devolución del informe, es un momento bastante sensible porque no se trata solo de entregar resultados, sino que nos va a ayudar a acompañar a la comprensión, ¿cierto? Y ahí una de las cosas que nosotros recomendamos siempre es que ojalá la información que nosotros vayamos dando no la guardemos para la última sesión, porque estamos frente a familias que están con un alto nivel de ansiedad, que tienen expectativas, que tienen temor y que no pueden esperar un mes, que les es muy difícil eso. ¿Ya? Y eso nosotros sensiblemente, una sugerencia es que nosotros vayamos dando una retroalimentación desde la primera sesión. No una retroalimentación diagnóstica, sino que más bien de lo que estamos observando, una descripción, en qué observamos, en qué requiere apoyo, es decir, dar espacio, ¿cierto?, para ir contándole a la familia nuestras impresiones, y eso va a ayudar muchísimo a que al momento de nosotros dar una retroalimentación ya un poquito más contundente, ¿cierto?, ya la familia está preparada, porque hemos ido acompañándola de manera sensible en este proceso, validando de que es una situación difícil. Y en el caso de niños y jóvenes que ya les han informado, porque hay niños que llegan
sabiendo que van a ser evaluados o que está la sospecha diagnóstica, por ejemplo, y que vamos a hacer una evaluación funcional para esto, si hay autorización de los padres, debemos dar un espacio, ¿cierto?, tranquilo a ellos para poder explicarle y compartir nuestras impresiones y sobre todo para bajar este nivel de alerta que pasa mucho en la adolescencia, ¿ya? Porque ahí se provocan, cuando hay un diagnóstico o evaluaciones más tardías, hay muchos sentimientos y emociones porque ahí de alguna manera estamos tocando el tema de identidad, ¿ya? Entonces debemos dar espacio y ojalá poder hacer un seguimiento y sobre todo una buena orientación para la decisión de lo que viene después. Si nosotros hemos dado la información a un niño, a un joven, a una familia de algo muy nuevo, va a requerir lo más probable un acompañamiento para ir elaborando y trabajando esto, ¿ya? Y uno lo debe decir y ojalá uno poder orientar si es que vienen de otras localidades, a dónde puede recurrir, qué pasa, por ejemplo, para qué sirve un PIE, qué pasa con la normativa, es decir, si nos dedicamos a autismo debemos manejar un poquito de aquellas cosas. Yo como psicóloga trato de manejar un poco la normativa en educación, la ley de autismo, los decretos, saber cómo funciona un PIE, qué pasa con la credencial de discapacidad, para qué sirve, bajar los mitos de eso, qué buenos psiquiatras, qué buenos neurólogos recomendamos, ¿ya? ¿Por dónde partir? ¿Qué priorizar? Muchas veces tenemos chicos que tienen amplias necesidades en muchas áreas, sensoriales, lenguaje, educación, pero tenemos que priorizar, no se trata de llenar de apoyos, tenemos que ver dónde está la punta del iceberg, qué es lo que lo más le, le interfiere en su desempeño, en su desarrollo, en su bienestar. Y por ahí vamos a partir. No vamos a poner a un niño de 3 años 3 profesionales. Tenemos que ir priorizando y tomando apoyo de manera informada. ¿Sí? Bien. No sé cómo estamos en la hora, creo que estamos bien. Las buenas prácticas tienen que ver con todo lo que hablé recién, entonces eh, creo que por el tiempo, bueno, es más o menos lo mismo de antes. Quizás, Marce, podamos dar pie a las preguntas o sigo. Tú me Sí, dices. estamos más o menos listos. Mira, todo lo que hemos conversado, nosotros lo sintetizamos en buenas prácticas en evaluación. Hemos aprendido muchísimo, humildemente lo hemos compartido con ustedes y en distintos cursos. También lo que dice la literatura científica, las agrupaciones de familia son súper importantes. En Chile tenemos una tremenda que es FENAUT y así tenemos a FUAN también, Corporación Autismo Viña de la región de Valparaíso. Hay el núcleo DISCA, tenemos a la Fundación Guazú, AUTE, profesores en el ámbito del autismo y educación. Así que somos súper afortunadas de contar en nuestro país con distintos profesionales, agrupaciones, colectivos que nos han enseñado tanto al respecto para poder hacerlo cada día mejor y siempre es posible seguir aprendiendo. Así que ahora vamos a ir a 3 preguntitas. Quiero ponerme a leer los chats que han dejado en los chats, pero le devuelvo la palabra a Connie para que podamos regular unas 3 preguntitas y no extendernos más e invitarlos a que aquellos que necesitan de mayor información, de mayor acompañamiento, puedan revisar los cursos que tiene ADIPA en el ámbito de la neurodivergencia, no solamente con nosotros, hay tremendos profesionales, hoy día nos acompaña Alejandra Flores también que está dentro de este ámbito, por lo tanto, atrévanse a disfrutar de la propuesta formativa que tiene ADIPA porque realmente es un aporte para docentes y asistentes de la educación y profesionales del ámbito de la salud, para una formación actualizada y lo más importante, respetuosa con el colectivo autista, que es lo que es sumamente importante. Bueno, vamos a pasar entonces con las preguntas. Tenemos varias manitos levantadas y bueno, vamos a comenzar por Carla, que tenía la mano de las primeras. Hola, mucho gusto. Primero agradecerle a todas, de verdad que ha sido emocionante el poder escucharlas, muy completo, abarcan todo el ciclo vital. Yo soy directora del TEA Talca, mamá de un niño severo no verbal y también funcionaria de salud, así que de verdad que por todas las áreas agradecida. Mi pregunta es por el punto 4 que planteaba la psicóloga acerca de las herramientas. Ya que abarcaron todo el ciclo vital y el ADOS y el ADIR, no sería recomendado como para una persona dentro del espectro para evaluar en adultos. ¿Cuál sería la que ella recomendaría como apoyo concreto? Eso, gracias. ¿Vale?
Mira, aclarar, porque no soy enemiga de helados, lo aplicamos, ¿ya? Uno va tomando decisiones en relación a la pertinencia. Mira, en lo personal nosotros, bueno, nosotras, podemos contar nuestra experiencia, siempre, creo que nunca hemos dejado de aplicar helados, solamente en aquellas situaciones que no ha sido posible porque la persona no accede, ¿ya? Por distintos motivos, ¿ya? Una vez tuvimos un chico que no accedía a los espacios clínicos, por lo tanto tuvimos que ir a hacer observación a colegio, a hacer ADR, ¿ya? No fue posible aplicar helados. Ahora, el A2, a ver, nosotros evaluamos yo con Marce evalúo hace 22 años, ¿ya? Desde que salimos de la universidad, autismo, y mi práctica profesional partió activa haciendo evaluación, y la verdad es que ante helados nosotros lo venimos aplicando hace 5 años, 6 años atrás. No necesitábamos A2 para evaluar autismo, ¿ya? Porque el autismo es una evaluación, estamos hablando del diagnóstico clínico, no de la evaluación funcional, ¿ya? Es una evaluación que se hace a partir de la observación. No hay herramientas, ni exámenes, ni marcadores biológicos que permitan identificar autismo, sino que se hace a partir de la observación del funcionamiento y del comportamiento. En el caso de niños y adolescentes es más fácil desde el comportamiento, porque a veces es más evidente. En el caso de adultos, muchas veces no vemos comportamiento visible. A veces tenemos adultos con contacto visual, hablando de cuando estamos en autismo, ¿cierto? Con necesidad de apoyo más leve, ¿cierto? Nivel 1, tienen un lenguaje fluido, pueden tener una conversación interactiva, en fin, entonces tú no ves el autismo en el comportamiento, pero cuando tú indagas el funcionamiento de lo que vive la persona, cómo lo vive, del esfuerzo que hace, ¿cierto? De las estrategias que ha tenido que utilizar a lo largo de su vida, del agotamiento, tú vas armando, ¿cierto? Estos indicadores centrales que están en todas las personas que debiesen estar en la condición. Cuando hablo de indicadores centrales, ¿cierto? Estamos hablando de comunicación social, intereses restringidos, y lo sensorial, la parte emocional, que en autismo debiesen estar todos ellos en mayor o menor medida o en distintas formas de manifestarse. Y ahí uno puede establecer, ¿cierto?, que están todos los criterios que un DSM-5, por ejemplo, señala, ¿ya? Y que estos indicadores sean precoces, es decir, que aunque lo esté identificando de manera tardía, hay indicadores o hay señales que a lo mejor estaban en la infancia, pero no se supieron leer bien, ¿ya? Entonces, claro, el A2 para este tipo de perfil en adultos es poco sensible muchas veces y tengo que recurrir a complementar, ¿ya? Y ahí los instrumentos para complementar en adultos de ese tipo de perfil, con alto nivel de camuflaje, por ejemplo, está la AQ, que es una herramienta de Baron Cohen estandarizada de autoadministración, pero que se puede utilizar de manera interactiva con la persona, y está el CAT-Q, que es la herramienta que permite identificar si la persona tiene un perfil de enmascaramiento alto. ¿Ya? Ahora aclarar, no todas las personas con la condición tienen enmascaramiento por ser adultos, es cierto perfil, porque hay personas adultas que manifiestan su autismo de manera súper clara, es evidente, uno la puede observar. ¿Ya? Entonces uno va complementando y va complementando. Si tú tienes la posibilidad, por ejemplo, de tener acceso a elementos visuales, yo he visto hasta fotografías, hay adultos que me han traído fotografías a lo largo de su vida en distintas etapas, y un caso muy bonito de una adulta que ninguna de las fotografías me trajo como 10 distintas etapas, miraba la cámara, ¿ya? Entonces, y una conversación con una hermana o con una amiga, es decir, tú vas complementando de distintas fuentes lo que te permita, diarios de vida, cosas que escriben, ¿ya? Que te permita a ti obtener una fuente de información. Por eso es un proceso que debe ser flexible y ajustado, ¿ya? En el caso de adultos con necesidades de apoyo alto, un A2 queda perfecto, porque va a ser evidente. Entonces, estoy hablando de los perfiles más sutiles, con necesidad de apoyo más bajita, ahí yo puedo ir complementando. Incluso con videos, hay videos desde la infancia, cosas que nos puedan ayudar, ¿cierto?, a ver si es que estos indicadores eran precoces, por ejemplo, ¿ya? En muy pocas ocasiones yo he tomado una VR en un adulto, ¿ya? Pero no quiere decir que no se pueda utilizar si es que hay una fuente confiable y válida para hacerlo, ¿ya? No sé si respondí, pero...
por ahí. No sé si quieres Pero complementarlo. lo intentaste, ¿eh? Lo intentaste, ¿ya? Ahora, hay que considerar una cosa, los instrumentos siempre están al servicio del proceso evaluativo, no son un fin en sí mismo, ¿ya? Y por lo tanto, siempre, nunca puedo perder de vista por qué estoy evaluando, qué es lo que quiero lograr. Finalmente, quiero lograr establecer una información que le permita al médico definir un diagnóstico, o lo que me corresponde a mí es levantar los apoyos y la evaluación del contexto para saber cómo acompañar a este adulto. Es decir, hay propósitos diferentes. Ahora, me hacían dos preguntas. Primero, la lectura, lo que hablé es la lectura global, procesamiento gestáltico de cierre, ¿ya? Pero es lectura global. En general, las personas autistas aprenden a leer como le llaman las mamás antiguas, porque me acuerdo que leen de memoria. ¿Ya? Ah, es que no lee, lee de memoria. Claro, porque están hablando de vocabulario visual, no con la decodificación clásica, sino que desde la figura completa de la palabra, como la lectura logográfica. A eso me refería, ¿ya? Vamos a una segunda preguntita, Ya, vamos Constance. con Francesca. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, Primero que todo agradecer a Marcela porque es muy, muy, muy importante porque creo que las personas autistas o neurodivergentes muchas veces leemos texto y cosas que son muy concretas, muy literales y no entendemos mucho. Entonces ella lo transforma en algo mágico por el tema de la neurodivergencia. O sea, uno lo lee y entiende el tiro y explica todo y uno piensa y algo concreto. Eso es muy importante, hay que destacarlo. gracias. Segundo, eh, la verdad es que en las escuelas públicas muchas veces no saben el tema del tipo de redes. Y yo la otra vez fui preguntada a CEFAM cómo diagnosticar con respecto a los diferentes tipos de neurodivergencia y me dijeron que el A2 y todo eso no se está aplicando porque es muy caro. Entonces, muchas personas no tienen plata para hacerlo particular. Entonces, mi pregunta ¿es necesario aplicarlo sí o sí? ¿O basta solamente con el equipo multidisciplinario que hay en CEFAM, por ejemplo, o en el COSAM? O sea, sí, en el COSAM. Ya, sí te entiendo. Mira, yo creo que voy a responder, voy a citar a alguien. Voy a citar a la doctora Valeria Rojas, ya referente nacional, hoy día directora de SOMNIA, gran colaboradora, una persona muy cercana a nosotras, de la región de Valparaíso, del Hospital Gustavo Fricke. Y ella señala que el A2 y el ADIR, el médico lo pide cuando no tiene la posibilidad de tomar una buena anamnesis y de observar con claridad cuál es el funcionamiento del niño y de la niña en el contexto escolar. Cuando, en el fondo, cuando tiene dudas de lo que está viendo. Si nosotros tenemos médicos con importante formación, lo más probable es que para establecer el diagnóstico no necesiten una ONG y una DIR. ¿Ya? Lo que no estoy diciendo si es bueno o malo, pero la doctora Valeria, después de 30 años de ejercicio profesional, que ha sido un referente a nivel nacional y hoy día es directora de SOMNIA, obviamente no nos va a mandar a hacer un A2 ni una DIR. Pero sí entendemos que hay muchos nuevos profesionales que no han tenido tanta trayectoria y que tienen la tremenda responsabilidad de establecer un diagnóstico que no es menor. Y ahí tenemos que entender que quieren complementar su juicio clínico con una prueba estandarizada, una gold estándar. Sin embargo, Chile es Chile, Latinoamérica es Latinoamérica. Por lo tanto, si esperamos que todos los COSAMOS, CEFAM tengan A2 y equipos multidisciplinarios aplicando A2, gente formada en A2, vamos a hacer unas listas de espera enormes. Por lo tanto, mi impresión, no es una sentencia ni un dogma, mi impresión es que si estás en condiciones de aplicar un A2, lo tomes. ¿Ya? Pero si, primero, yo nunca tomo A2 ni sugiero tomar A2 si tú ya sabes que el chico no es autista. Ojo ahí, ¿ya? Cuando yo veo a un chico, reviso sus antecedentes, veo sus fuentes terciarias, que a mí me gusta mucho trabajar con el cuestionario pedagógico que yo misma levanté para mandarlo a los colegios y que nos reporten información. Si yo veo que por ningún lado visualizo el espectro del autismo, la verdad es que yo prefiero pasar de lados, porque eso implica que voy a buscar algo que no estoy viendo.
Y yo tengo un principio de que no voy a hacer pasar a una familia por un A2 cuando yo ya sé el resultado de tanto aplicarlo. Entonces, ¿para qué lo vamos a aplicar? Mientras, lo que creo, para responder a la pregunta, lo que hay que fortalecer es el juicio clínico de profesionales de la salud para que puedan agilizar los procesos de detección diagnóstica y que podamos empezar a brindar los apoyos, que finalmente es lo importante, los apoyos que tenga la persona. Se llame eso autismo, espectro autista, o vuelvan a poner el Asperger, o vuelvan a hablar de un trastorno de la comunicación pragmática. Mira, el diagnóstico es súper importante para el despliegue de política, pero lo más importante para el bienestar de una persona es identificar la necesidad de apoyo. ¿Ya? Si a eso le vamos a partir por el diagnóstico, maravilloso, pero yo fortalecería a los equipos de salud en juicio clínico y evaluación evolutiva. Evaluación evolutiva significa identificar de qué manera está impactando cualquier tipo de condición sobre la persona. Y eso implica una mirada súper integrativa del neurodesarrollo. Más, si yo voy a saber de autismo, voy a tener que también saber de discapacidad intelectual y también de trastorno del lenguaje y también de trastornos de integración sensorial. ¿Por qué? Porque se solapan. El trastorno del neurodesarrollo no responde al DSM-5. El neurodesarrollo responde a su ontogenética. No quiere calzar con un manual diagnóstico. Por lo tanto, tenemos que conjugar muchas veces distintas coexistencias. Por ejemplo, un perfil evitativo extremo de la demanda, que no está en ningún DSM-5, pero finalmente tú lo ves permanentemente en adolescentes autistas que evitan todo tipo de tensión y que empiezan a caminar por el limbo del mundo para no ser demandados en aquello que se sienten incompetentes. Y es impresionante lo que genera eso en la trayectoria educativa, una evitación permanente de cualquier desafío social, académico, instrumental. Y eso está descrito, pero no está en el DSM. Tampoco el trastorno de integración sensorial. No está en el DSM, pero lo reconocemos. Y también reconocemos el impacto, porque lo importante es la visión evolutiva. ¿Ya? El A2 y el ADIP en Europa, en el primer mundo, el hemisferio norte lo utiliza con fines de investigación, no con fines de caracterización. Ojo ahí, incluso su autor ha señalado que el módulo T y el nivel 1 tienen muchos falsos positivos, por lo tanto hay que considerarlo como una oportunidad de observación estructurada, pero no como una única pruebita, que yo tengo autismo, tengo nivel 13 y uno no entiende lo que te está diciendo la familia y es porque el resultado del A2 le dio puntaje 13, pero eso no lo hace autista, lo hace tener un A2 puntaje 13, que es distinto de tener una vivencia autista. Creo que la última, Constanza, por la honor a la hora, y recuerden que hay un curso de esto que podamos dialogar muchísimo más en profundidad. Hay muchos chats muy largos, no sé si voy a alcanzar a leerlos. Ya, vamos Constanza con la última. Vamos con Mariela, que era la siguiente y ya la última. Gracias. Hola, agradecida por el seminario, siempre es enriquecedor escucharlas. Y voy a ir como en la misma línea, parecía la pregunta anterior, pero para hacerlo muy acotadito, que se habló del tema de la evaluación, de cómo es el proceso de la evaluación en autismo. Em, en mi experiencia, cuando a mí me tocó evaluar a mi hijo inicialmente, partimos por una neuróloga y que nos entregó una batería de exámenes médicos de realizar, evaluaciones médicos como síndrome de X frágil, potencial evocado auditivo, electroencefalograma, tomografía cerebral, que a nosotros nos sirvió. ¿Por qué? Porque pudimos identificar un quiste aracnoidal, ¿ya? Que fue Mira, importante, ¿ya? Entonces, claro, ahora se piensa que quizás no hay que hacer tantos exámenes clínicos, pero por un lado creo que tampoco es tan malo porque se pueden llegar a encontrar hallazgos que no se conocían, ¿ya? Por un lado. Y lo otro, ¿cuál es la mejor recomendación para hacer estos procesos de evaluación? Porque a veces yo conversando con otros papás me dicen, sabes que llevé mi hijo al neurólogo, él tiene todas las características, el neurólogo dijo, no es autista. ¿Qué hago ahora? Voy donde otro neurólogo, voy a un centro. Desde mi experiencia personal, que yo nunca le hice una evaluación
separadita, yo apliqué una evaluación multidisciplinaria de una sola vez, que es muy costosa y no todos pueden acceder porque por lo menos esa evaluación cuesta unos 200.000 pesos en la actualidad. Implica que son muchos profesionales evaluando al niño, por lo cual la posibilidad de que ese diagnóstico sea errado es nula, porque son demasiados profesionales. Entonces, cuando me dicen, lo puedo llevar a una evaluación más barata, más económica, como decimos acá, aunque le apliquen un puro A2.2, yo a veces les digo, no, invierte en una evaluación multidisciplinaria porque te vas a encontrar con evaluaciones así que no te van a dar el diagnóstico definitivo. Y después evalúan y después van nuevamente al neurólogo y el neurólogo les rechaza helados y así las familias van y vuelven y pierden tanto tiempo en el diagnóstico y mucho tiempo en intervención, que es lo más preocupante. Entonces, ahí cómo va la recomendación, cómo serían los pasos adecuados para llegar al diagnóstico e intervenir rápido, porque se pierde mucho tiempo. Vale, Mariela, gracias por tu referencia al diagnóstico orgánico. Ya, yo también creo que cuando hay signos, y por eso confío mucho en los neurólogos que tienen el servicio público, me gusta que vean muchos niños y niñas y que la clínica sea muy fortalecida, porque eso me da confianza en lo personal de que hayan visto tantas personas, tantos niños autistas y tantos no autistas que finalmente van haciendo un bagaje y un marco conceptual muy sólido. Ahora, tengo que ser muy sincera que a mí me da mucho pudor decir en Latinoamérica, no hablo solamente de Chile, qué es lo adecuado. Porque lo adecuado, claro que va a ser una evaluación multidisciplinaria, pero esa evaluación multidisciplinaria no la tenemos todos. Entonces yo siempre me surge mi alma rojilla y digo, pucha, qué lástima que haya tanta inequidad, porque hoy día, según donde naces, es las posibilidades que tienes de identificar claramente quién es tu hijo y tu hija. Y eso es un dolor. Ojalá pudiésemos ofrecerle a todos y todas las niñas diagnósticos funcionales, pero también tenemos una esperanza. Y la esperanza son los equipos psicoeducativos y los programas de integración escolar. Más allá del diagnóstico, levantamiento de perfiles funcionales para delimitar apoyos. Entonces, si bien tengo un dolor con el país en general de que no todos pueden acceder a los mismos procesos evaluativos, porque en el ámbito privado nosotros tenemos un centro que se llama Alianza Inclusiva, que en Viña del Mar hace estos procesos muy caros, becados también, pero muy caros, y efectivamente es una población mínima la que puede acceder, y principalmente son aquellos colegios particulares pagados, particulares subvencionados. Los de sector público esperan que el profesional que les tocó en el CEFAM o en el consultorio de especialidades sea realmente un aporte. Entonces, lo que es posible, claro que es prudente una evaluación funcional, pero no todos van a poder acceder. Y por eso, así como fortalecer a los equipos de salud en evaluaciones clínicas funcionales, necesitamos fortalecer a los programas de integración escolar, a los equipos psicoeducativos, para que puedan levantar evaluaciones funcionales pertinentes de carácter multidisciplinario, como tú bien identificas, porque finalmente este grupo transdisciplinario desde la perspectiva cognitiva, psicológica, psicopedagógica, curricular, valorando muchísimo el aporte de los psicopedagogos en este país, también los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, claro que uno se hace una idea mucho más integrativa y más pertinente del autismo, ¿ya? Así que claro que mi recomendación es invierta, pero hay veces en que la gente no tiene cómo parar la olla. Entonces, por eso me da pudor decir lo que es apropiado. Ojalá que cada día más hayan más ayudas de parte del Estado para que no dependa de dónde naces, cuál es tu propósito, tu pronóstico, y no sea una sentencia el nacer autista en Chile o en Perú o en México o en Colombia, sino que tengamos las mismas oportunidades que en Noruega, Finlandia y el País Vasco, que yo siempre hago la referencia a lo que ocurre en Gauteng, en el País Vasco, que para mí es una maravilla, y que ese sea nuestro referente y que por nacer en Chile no estén en peores condiciones. No hay más autistas, no son más autistas los chilenos, son más pobres, ¿ya? Y menos recursos. Entonces ahí hay que profundizar de cómo extendemos nuestros saberes, nuestras experiencias también a la población más vulnerable de exclusión. No puedo dejar de decirlo. Muchas gracias, Marcela, por tu Gracias respuesta. a ti, gracias. Adiós. Vamos, Constanza, quiero agradecer a Ale, por supuesto, por acompañarme siempre en estos procesos de
de seminario y de formación, a Constanza, que representa a DIPA, a todos los amigos, amigas que se conectaron y que soportan una vez más escucharnos hablar de un tema que nos compromete y que nos apasiona tanto. Disculpen si he herido alguna sensibilidad al hablar de la comunidad autista o si he cometido algún error técnico, pero lo hacemos con el mayor de los compromisos y saberes, humildemente compartiendo nuestra experiencia. Ale, te doy la palabra para que te despidas también. Oye, muchas gracias, lo pasé súper bien. Ojalá que puedan unirse al curso, los que puedan, los que les haya interesado el tema, los que están profundamente interesados en neurodivergencia. Nosotros vamos a intentar traspasarle lo que hemos ido aprendiendo. Cada uno va haciendo su camino, pero bueno, es bueno ir construyendo con otros también, ir perfeccionando un poquito y orientándose mejor en estos procesos que son desafiantes, son difíciles. La evaluación en algunos momentos parece súper sencilla y otros momentos yo también me pego contra la pared y digo, ay, qué difícil. Cada proceso tiene un desafío, tiene una responsabilidad y uno tiene la responsabilidad de que a lo mejor con su apreciación, con su evaluación, con lo que estemos haciendo y apoyando, podemos marcar las vidas de otros, ojalá de manera positiva, ¿ya? Entonces hay que ser súper responsable con los procesos que nosotros vamos acompañando, ¿ya? El evaluar requiere como preparación, así que bueno, la invitación es a seguir construyendo. Nosotros siempre seguimos también aprendiendo, así que ojalá podamos estar con ustedes en las iniciativas que vengan y bueno, los que quieran estar en el curso, bienvenidos. Eso. Gracias, Marcel, por Gracias, invitarme. Constanza. Gracias, De gracias. Un nada, besito a muchas todos y gracias a todas. ustedes. Adiós.